Te agradecemos, Señor, por este día, Señor. Eh, Sabemos, Señor, que eres tú quien nos ayuda y nos protege, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos das sabiduría, el conocimiento, la inteligencia a cada uno de nosotros, Padre. Oh, mi Dios, danos sabiduría, dice tu palabra, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Señor, que de ti viene la ciencia la inteligencia, Padre, el conocimiento. Gracias, Padre. Danos atención, comprensión para poder entender, dialogar, Señor, y que todos podamos, Señor, estar satisfechos con las lecciones, Señor, aprendidas, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Eh, Muy bien. A ver, vamos a, antes de comenzar la clase de hoy día, ¿no? Yo he recibido ya sus trabajos de todos ustedes, ya. Yo le he recibido ya. Algunos me han enviado un Word, otros han llenado el enlace, ¿no? Y bueno, sí, he visto buenos trabajos. Ya, hay algunos trabajos que todavía vamos a acompañar, a monitorear todavía. Ya. Bueno, ya le estaré llegando ya a cada uno ya más o menos. Ya le estaré llegando personalmente a cada uno más o menos las cuestiones que van a mejorar. ¿Ya? Al respecto. Muy bien. Estimados alumnos, ya, vamos a, quisiera proyectar un vídeo. Después de este vídeo vamos a comentar, dialogar, a ver qué les ha parecido, cuáles son sus puntos de vista, a ver, así por favor, quiero participación después del vídeo, ¿sí? Hermano Mario, un favor, ¿puedes compartir? Mi volumen está un poquito, que tuviera cuestiones técnicas. Y ahora lo comparto. Ya, un favor. Todos visualizamos ya el vídeo.
Ok. Ok. Ya, muy bien. Muy bien, estimados. A ver, comentarios acerca del vídeo que han visto. ¿Qué les pareció? Muy motivador. A ver, muy motivador, dice. ¿Quién? Ruth, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Qué han podido ver? ¿Qué Hola, pueden profesor. hablar? Ya, a ver. Buenas tardes, Mónica le habla. Sí, Sí. me pareció a mí, ¿no es cierto?, como la palabra o la letra se va no solo transmitiendo, ¿no?, sino que creo que es algo que no se puede perder, que se va pasando de uno al otro, ¿no? Ujú, ya, muy bien. A la de transmisión, las palabras, muy bien. ¿Alguien más? A ver, estoy anotando quiénes están participando. Manito, buenas. También se puede ver, de por más que tenemos libros, el conocimiento no se pierde, no se muere cuando tú vuelvas a coger un libro y le das vida, ¿no? Podemos tener un libro guardado, pero si lo cogemos y volvemos a leerlo, el conocimiento empieza a surgir. Y otra cosa también, casi al final, pude entender un poquito de que los conocimientos no se van con uno. Si está un libro, sigue de generación para generación, ¿no? Mejor yo sigue para, de repente, otra persona, si es que es un familiar o alguien, pueda también tener ese conocimiento. Ya. Michael creo hacer muy bien, muchas gracias. Michael, alza la mano. A ver, Henry Ortiz dice la transmisión de conocimiento de generación en generación. Ya. ¿Alguien más desea opinar, comentar? Sí, profesor, buenos días. Ya, buenos días. Lo que he podido ver más o menos también era que eh, los libros te dan libertad, te dan alegría, Ya, ¿no? interesante. Entonces, desde esa perspectiva se explayaba y vivía en ese mundo, ¿no? O sea, de estar en pleno conocimiento y creciendo siempre. Ya, muy bien. Te dan alegría, te dan libertad. Cuando uno Sí, lee, porque al dice, principio, profesor, se ve que hay un caos, ya, ¿no? Y luego vienen los libros y ahí hay una mujer primeramente que tiene libertad, está volando, algo que hay que interpretar, ¿no? Y luego él encuentra también el varón esa libertad. Y luego viene una niña ya también, ¿no? A ser parte de esa libertad. ya, muy bien. Rosana Correa dice, aun cuando parece que se ha perdido este hábito de la lectura, siempre hay alguien que está allí para motivarte. Ya, ok. Galicia dice, el conocimiento siempre estará siempre cuando lo pongas a prueba para que nunca sea borrada tanto el corazón como de la memoria. Dice, mientras tengamos el conocimiento, tendremos entendimiento y libertad. ¿Ya? Muy bien. Por ahí he visto algunas ideas, ¿no? Acerca de los libros, la libertad, el conocimiento. Y bueno, gracias por sus participaciones. Estoy anotando por acá, Loaiza, veo que ha participado la encima, Henry, y otros más que ya lo tengo ya. Muy A bien. ver, Hay un ¿me audio. escuchan? Sí, Ok, buenos días, profesor. Bueno, lo que yo también he observado es que el conocimiento es bueno, ¿no? Trae esa libertad, esa alegría, es bueno, pero también es importante pasarlo, ¿no? A las generaciones para que no se pierda en el tiempo, ¿no? Eso es lo que yo puedo rescatar. Es como dejar un legado de todo lo que uno aprende, ¿no? De ese conocimiento que uno adquiere. Gracias. muy bien, excelente. Y bueno, y la pregunta del millón, ¿de qué creen que trataremos hoy día? ¿Qué tema? ¿Mm?
A ver. Acerca de la transmisión Comprensión de textos. La transmisión. Una transmisión de conocimientos. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué es la lectura? Ya, muy bien. A ver, un ratito, ¿ya? Parece que... Un ratito, un ratito. Ya. Ahora sí. Ya. Muy bien. La lectura. A ver, díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es la lectura? ¿Qué será la lectura? Pues lectura es leer, Y ya niños. sí, para mí no solamente leer, sino que a mí me gusta muchísimo leer, así que es Ya, muy algo bien. no sé, me satisface mucho la lectura y me enseña mucho de lo que uno siempre lee, ¿no? Ya, nos enseña mucho, ya, muy bien. ¿Qué dice Michael? Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Podemos decir que la lectura es la comprensión de un Comprensión. lenguaje escrito, de algo plasmado a través de la escritura? Ya, sí. Tiene lógica lo que estás comentando. Comprensión, ya, muy bien. ¿Qué dice Henry? Así, ¿quién hace la mano? No, nadie, ¿no? Ah, no, Henry dice que es una aventura. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es la lectura? Ya. Por ahí su compañero comentó proceso, ¿no? Comprender, ¿no? Sí, en realidad sí es comprender, ¿no? En realidad la lectura es un proceso complejo, ¿no? Que implica, en realidad, la interacción de quién, del lector, o sea, el que lee con el texto. Y lo que yo quiero es entender un texto, todo tipo de texto. Nosotros encontramos todo tipo de texto. Muy bien, no solo en conocimiento, sino también en nuestro vocabulario. Claro, muy bien. ¿Se acuerdan cuando yo les dije cuál sería un método o uno de los métodos eficaz para mejorar la ortografía? Era leer, ¿sí o no? Leer. Ajá. Entonces, cuando uno lee, estás interactuando ¿con quién? Con el texto. Sea cual fuera el texto. Sea un texto narrativo, sea un texto argumentativo, sea un texto expositivo, instructivo, descriptivo, cualquiera el texto. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es construir la comprensión de la información. Es una lectura, que es un proceso. Y nosotros leemos, ¿no? A cada momento, ¿no? Hay lecturas veloces, hay dice, lecturas orales, lecturas silenciosas, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Alguien, a ver, está con el audio prendido? Hay un ruido, profesor, que no deja comprender. ¿Cómo? Había un ruido que no Ya, dejaba escuchar bien. ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Ya, Sí, muy Sí, bien. ahora ya. sí. Solamente mi audio no puede estar prendido, ¿ya? Cuando ustedes quieren participar, ahí prendes un audio y después lo apagan, ¿ya? O también está el chat, yo lo estoy leyendo. Ok. Muy bien, entonces eso justamente es leer, ¿no? Ya. Leemos por cualquier motivo, ¿no? Para estudiar, leemos también por placer, ¿no? Porque queremos emocionarnos, ¿no? Con las historias, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es lo que leen? ¿O qué es lo que leemos nosotros? ¿Qué tipo de texto leemos? ¿Ya? Eh, nos encontramos con diferentes tipos, ¿no? Ya he dicho, ya hay textos narrativos,
Nos encantan los cuentos, las novelas, ¿no? También, o nos encantan también los textos descriptivos, ¿no? Que son muy minuciosos para describir los escenarios y las personas, o los textos argumentativos, donde hay sustentos, ideas, opiniones, ¿no? Va a depender mucho de qué es lo que nos encanta. Yo sé que a todos nos encantan los textos narrativos, ¿no? Pero igual, yo lo que quiero es comprender un texto, ¿ya? Muy bien, ustedes saben que en la Biblia, ¿ya? Hay narraciones, hay descripciones, hay argumentos, hay poesía, todo tipo de texto, ¿ya? Y ustedes quieren comprender ese texto. Muy bien, decía Isabel Soler, ¿ya? Decía, bueno, ella es una de las teóricas de la lectura, ¿no? Dice, ¿no? Dice, enseñar a leer no es en absoluto fácil, por si acaso, dice ella, ¿no? La lectura es un proceso complejo y se requiere una intervención, un antes, un durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender. No solamente es leer, es comprender, ¿qué más dice? Y aprender, ¿ya? Leer, comprender y aprender, ¿ya? Es importante que lo sepan muy bien, ya todos. No solamente es leer, ya la relación es leer, comprender y aprender. Tenemos que aprender, tenemos que comprender con ciertas estrategias y aprender de eso lo que estamos, de aquello que estamos leyendo, ¿no? Muy bien. ¿Qué rasgos tiene la lectura? A ver. ¿Ya? ¿Qué rasgo? ¿Ya? ¿Qué rasgos tiene la lectura? ¿Ya? ¿Qué rasgos? ¿Ya? La lectura tiene, ¿qué cosa? ¿O qué implica? ¿Ya? Un proceso constructivo. Ya, muy bien. ¿Cómo será ese proceso? Dirán ustedes, ¿no? Un proceso interactivo. Una labor metacognitiva. Una labor estratégica. Y está en desarrollo permanente. Ah, ya. ¿Ven? Ahora sí está bien. No, sigue haciendo ruido de rato. Ahí se cortó el ruido. Es que apagué mi sonido. Ya, no, bueno, ya Parece capaz que es su micrófono el que no anda bien. Ya, bueno, mi micrófono está bien. Después voy a ver, después veré la máquina, ¿ya? Voy a tratar de alzar un poquito más la voz, ¿ya? Para que me escuchen, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son, ¿qué cosa? Ya, rasgos principales de la lectura. Ya, son procesos que tenemos que conocerlo para poder entender un texto. ¿Ya? Muy bien. Un ratito voy a salir de sala, ¿ya? Voy a regresar, ¿ya? Voy a salir de sala un ratito, ¿ya? Sobre la lectura, ¿no? Ya, muy bien. Que hay rasgos principales que implican una buena lectura. Ya hemos dicho que la lectura implica un proceso constructivo, un proceso interactivo, una labor metacognitiva, una labor estratégica y está en desarrollo permanente. ¿Qué será eso, profesor? Dirán ustedes. ¿Cómo es eso de constructivo, interactivo, metacognitivo? ¿Qué términos estará usando, profesor? Dirán, ¿no? Aunque algunos ya lo conocen ya, ¿no? ¿Qué será eso de metacognitivo? Dicen, ¿no? Bueno, vamos a ver.
A ver, ¿por qué dice que es un proceso constructivo? A ver, ¿qué implica? ¿Qué acción implica un proceso constructivo? ¿Qué acción? ¿Qué cosa implica que la lectura es un proceso constructivo? Implica, ¿Ejercicio de Construcción qué? de conocimientos. Procesos mentales, tu imaginación, tu análisis, haces comparación. Entonces, ese es un proceso constructivo. Cuando uno lee, ¿no? Porque siempre tenemos un objetivo, ¿por qué estamos leyendo, no? O leemos por leer, no. Siempre tenemos un objetivo, ¿no? Pero cuando nosotros queremos entender y comprender un texto, vamos a hacer ejercicio de nuestros procesos mentales. ¿Cuáles son esos procesos? Tu imaginación, tu análisis, tu comparación. Pero ¿en qué momento lo hago? Dirán ustedes, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿No? Entonces se lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Por eso estamos construyendo, ¿no? Construyendo la significación de un texto. Por eso dice constructivo. ¿Por qué más dice? Interactivo. ¿Ya? O sea, vamos a intercambiar, cuando uno lee un texto, vamos a intercambiar tus conocimientos que tú tienes, ¿ya? Y con el texto con que te vas a enfrentar. O sea, todos tenemos experiencias vividas, ¿no? Por ejemplo, a mí me hablan bastante de, dicen, ¿no? Las playas del Caribe, ¿no? Yo tengo conocimientos, lo veo por imágenes, bonitas playas, todo. Pero díganme, ¿quién tendrá mejor conocimiento de esas playas del Caribe? A ver, díganme. los que viven en ese lugar, Los que viven Muy allí. bien. Claro. Tendrán mejor conocimiento previo que alguien que no está por ahí, ¿sí o no? Ah, entonces, tiene que ver con los conocimientos previos, las experiencias, las condiciones del lector, ¿no? La edad, los objetivos, nivel de preparación, ¿no? Muchos ítems, ¿no? Que uno debe saber cuando uno se enfrenta a un texto, ¿ya? Entonces, el lector, recuerden, una lectura nunca puede ser pasiva. Una lectura tiene que ser, ¿qué cosa? A ver, ¿quién me responde? Una lectura no puede ser pasiva. Una lectura debe ser, a ver, ¿quién me da el término? Interactiva, Activa, muy constructiva. bien. Tiene que ser una lectura activa. Muy bien, ¿no? Cuando uno lee, tiene que leer de forma activa. No se lee de forma pasiva, ¿ya? Ah, ya está, muy bien. Pedro Chu dice crítica. Claro, cuando uno lee, ya, cuando yo digo lectura activa, ya está incluido, ¿no? La lectura inferencial, la lectura crítica, ¿no? Que eso lo vamos a ver ahora después. Es una labor metacognitiva. ¿Por qué dice metacognitiva? ¿Ya? Uno reflexiona sobre el texto. Cuando uno lee, vas a reflexionar lo que has leído, ¿ya? ¿No? Es un proceso planificado, controlado, evaluado. ¿Qué, cuándo y cómo comprende el texto? A ver, es un asunto bastante, que yo quiero incidir bastante en lo que es la comprensión de textos, estimados, porque a veces hay deficiencias. A veces cuando leemos algo, dicen, no entiende, dicen, ¿no? Pero por eso hay que aplicar estrategias, ¿no? Que hoy día lo vamos a ver. ¿Qué estrategias podemos aplicar? ¿Para qué? Para poder entender un texto, ¿ya? Sea cuales quiera, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Es una labor estratégica, ¿ya? Cuando analizamos un texto, ¿ya? Tenemos que ver cómo hacer, cómo comprender un texto. Yo tengo que elegir estrategias. No es que yo leo, después al final que leí el texto, no entendí nada, o entendí poco, o tal vez entendí mucho. ¿Por qué? Porque he realizado una lectura activa, aplicando ¿qué? Estrategias. Lo que yo quiero es no comprender ese texto. Quiero entender, sea cualquiera el texto, reitero, cualquier tipo de texto, cuando uno aplica estrategias debidas, ¿ya? Vas a entender ese texto. Mientras no aplique estrategias, a veces no va a ser un poquito complicado el texto. Yo sé que hay textos ya profundos, lecturas un poquito complejas, pero
¿no? Aplicando las estrategias de vida, podemos, ¿qué cosa? Comprender un texto, entenderlo como debe ser un texto. ¿Ya? Muy bien. A ver. Profesor. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué cuadro está mostrando usted? Dirán ahora. ¿Qué factores intervienen en la comprensión de lectura? A ver, estimados. ¿Qué factores intervienen en la comprensión de lectura? ¿Ya? Hay 4 factores. Dice conocimientos previos del lector, características del texto, objetivos del lector y estrategias cognitivas del lector. ¿Ah? Recuerden, nosotros somos los lectores. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué factores ya van a intervenir para que uno comprenda el texto? ¿Ah? ¿A qué se refiere con conocimientos previos del lector? ¿Mm? ¿A qué se refiere como A lo que sabe anterior a leer el libro, sobre lo que está hablando el libro, ¿no? Ya. Cuando uno se enfrenta a un texto, ¿vas en cero? Díganme ustedes. ¿Vas con nada? Yo creo que por lo general no. Uno siempre tiene algún conocimiento previo, por eso elige eso para leer. Ya. ¿Qué dice Michael? Estaba hablando, creo. Ya pasó. Bueno, por ejemplo, en mi caso, bueno, es una experiencia cuando inicié en el pastorado hace 6 años, bueno, no tenía una formación teológica, bueno, decidí fundamentar mi fe o establecer fundamentos. Entonces, por ejemplo, una de como autodidacta, comencé a leer un libro de teología bíblica y sistemática. Pero realmente cuando me acerqué a los libros, no conocía qué era la teología sistemática. Esperaba que el libro me pueda enseñar en ese aspecto, pero sí busqué los autores, qué autor es fiel, quizás un autor recomendado y que, ¿verdad?, que sea de una sana doctrina. Por ejemplo, en ese aspecto sí busqué, pero más el contenido no tenía idea realmente qué era la teología sistemática, pero estos libros me enseñaron mucho. Ah, ya. Entonces, lo que quiero explicar, muchas gracias, Michael. Lo que quiero explicar, lo que quiero dar a entender, cuando uno se enfrenta a un texto, ya, nunca vas a ir en cero, o no vas a ir en nada. Porque cuando uno va leyendo, tú vas recordando, tú vas, como decir, imaginando, ya, uno se va proyectando a lo que te va a decir el texto, ¿o me equivoco? ¿No? Sí, no, dice, no, eso lo leí aquí, en este lado, esto lo vi acá, esto lo escuché aquí, dice, ¿no? Estás yendo con algo de conocimientos previos, ¿no? Pero también tú tienes un objetivo, como decía Michael, ¿no? Yo quiero entender este texto, ¿no? Quiero comprender este texto, por eso me apoyé en otros textos, porque tengo un objetivo. Pero por eso, como le decía, ¿no? Y cada texto tiene sus características, sus propias características. Ya lo vamos a ver ya cuando hagamos tipología textual. Pero por eso, cuando nos enfrentemos a un texto, no nos enfrentemos de forma pasiva, hagámoslo de forma activa. Cuando digo activa, me refiero a que vas a aplicar todas las estrategias posibles para poder entender el texto, sea cualquiera el texto, ¿ya? Después yo les voy a dejar tareas, ¿ya? Para que igual ustedes practiquen, ¿ya? Todos las sesiones, tareas, hasta el último. Recuerden que la otra semana hay examen, ¿ya? Muy bien. Conocimientos previos del lector. Dice, leer, miren lo que dicen. Leer es más significativo cuando se encuentran nuestras experiencias y saberes con el texto, dicen. Entre estas experiencias están las raíces culturales que tenemos, los mundos que conocemos, las experiencias cotidianas, las lecturas previas, recursos lingüísticos, vocabulario, ortografía, lengua, dialecto, entre otros. ¿Bien? Todo el bagaje que tiene uno, ya, todo ese conocimiento que tiene uno, ¿qué cosa va a hacer? Se va a enfrentar al nuevo texto. Por eso le decía, a ver,
Si yo les dejo a un joven ya de la selva y uno que está en la costa, si yo les le digo pues una lectura, ¿no? Sobre los animales de la selva, supongamos, ¿no? Ya. Tanto lo va a leer el joven que vive en la selva como el que vive en la costa. La pregunta, ¿quién tendrá tal vez un conocimiento más significativo para poder comprender el texto? ¿Quién? ¿Volvió? Ya. Después es una cuestión de la máquina. Ya, después lo vemos, ¿ya? Entonces, ¿quién va a tener? Aquel que vive ¿dónde? En la selva, ¿no? Va a tener un conocimiento mucho mejor de aquel que vive en la costa. Entonces, eso es justamente lo interesante. Tenemos que tener conocimientos previos. Todos tenemos conocimientos previos, todos. De lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que leemos, de lo que nos dijeron. En un momento siempre se va a enfrentar a un conocimiento, ya, dentro del texto, ¿no? Objetivos de leer. A ver, pregunta para acá ustedes. ¿Para qué leemos un libro? A ver. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus motivaciones y expectativas para leerlo? Generalmente es porque por un tema que me gusta o por algo que quiero estudiar, algo que quiero ampliar. Ya, muy bien. Algo que le gusta, quiere aprender un tema. ¿Por qué? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Cuando uno lee, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué expectativas tienes para leer un texto? A ver. El interés de aprender. Encuentra un libro y se compra. Otro por el motivo de estudio, de poder ampliar nuestro conocimiento, investigar, buscar los libros que son necesarios para la investigación, para ampliar nuestro conocimiento. Eso sería, profesor. Muy bien, muy bien. Ampliar el conocimiento, lo que le gusta, etc. Muy bien. Todos tenemos nuestros objetivos para leer un texto. Puede ser, dice, ¿no? Responder un cuestionario, lograr un resumen, divertirse, aprender, entre otros, ¿no? Todos tenemos un objetivo siempre. Muy bien. A ver. Niveles que en el break. Ya. A ver. Niveles. Ya. Niveles de la comprensión de lectura. Ya. Hay 3 niveles. Ya. Algunos lo ponen 4 o 5 niveles, ¿no? Pero yo quisiera enseñarles 3 niveles, ¿no? El nivel literal, inferencial y el crítico valorativo. ¿Ya? El nivel literal ya trata más o menos de recuperar la información. ¿Qué información explícita? O sea, la información que uno va a ver en el texto. El nivel inferencial, por ejemplo, ya es recuperar o interpretar la información implícita, que no está en el texto. Uno lo tiene que inferir. Y el nivel crítico valorativo ya son planteamientos de juicios, ¿no? Ya tiene que ver con la valoración del texto. 3 niveles muy importantes que a ustedes les van a servir, ¿ya? Cuando ustedes lean o cuando ustedes enseñan también, ¿ya? De repente algunos son maestros de escuela dominical, no sé, ¿ya? O son pastores, algunos creo acá también, que lo pueden aplicar para poder entender un texto, ¿ya? Inclusive ustedes pueden también formular preguntas sobre esto. Ahora lo vamos a ver en qué momentos son estos 3
niveles, ¿ya? Niveles de comprensión, tanto literales, inferencial y crítico valorativo, ¿ya? Muy bien, a ver, estimados. Les voy a dar 15 minutos de break, ¿ya? Volvemos con este tema de niveles, ¿ya? Vayan a... Muy bien. Creo que nos habíamos quedado... aquí, ¿no? Ya. Sí, soy mi voz, ¿no? Fuerte y claro. A ver. Se escucha perfecto. Ya. Uy, ya. Muy bien. Entonces estábamos lo que eran los niveles de comprensión de lectura, ¿ya? Literal, inferencial y el crítico valorativo, ¿no? Estamos haciendo las características de cada uno de ellos, que el literal es recuperar información. O sea, es la información que está en el texto. O sea, uno va a mirar a esa información. Es más sencillo. Pero el inferencial no está en el texto de información. Hay procesos de cómo inferir una información de un texto. Y el otro es el crítico valorativo, que es planteamiento de juicios, o sea, valoraciones, críticas, parecidos, comentarios. Y yo creo que esto es muy importante conocer estos niveles porque nos va a ayudar, ¿no? Para poder entender y comprender un texto. Después vamos a hablar de las estrategias que se pueden aplicar para poder entender también un texto. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el nivel literal. ¿Por qué le dirán literal? ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen que le dirán literal? Ya. A ver, dice el nivel de comprensión literal. Ya sabemos que el literal viene de letra, ¿no? Ya, tal como está el texto, ¿no? Tal como te dice el texto. Ahí está la información. Dice bien claro, dice reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Cuando decimos explícito, decimos que es visible, que es expreso, que ahí lo vamos a ver la información. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Dirán ustedes. ¿Ya? En el texto vas a encontrar espacios, lugares, tiempos, personajes. ¿Ya? Cuando uno lee el texto, ahí lo vas a ver. ¿Ya? Está visible. También vas a ver los hechos, la secuencia de los hechos, los sucesos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? ¿Ya? ¿Cuál es la secuencia, el orden de los hechos? No solamente eso. Hay palabras, vas a captar el significado de palabras y oraciones también, en las cuestiones literales. Vas a recordar pasajes y detalles del texto. Todo dentro del texto, literal. ¿No? Vas a encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. Por ejemplo, a ver, la palabra piña. Acá en Perú, ¿a qué se refieren piña? ¿Tiene múltiples significados o no? A ver, a ver, piña, o qué significa allá en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en México. Profesor. Hay oído, Ruth, Cayo. Aquí en Bolivia, profesor, piña es una fruta, pero también los chicos en el colegio dicen, ¿no? ¿Ya quieres piña? O sea, ¿quieres pelea? Ese es el otro significado que tiene. Ya, muy bien. Sí. Claro. Ya eso lo va a estudiar la semántica, ¿no? Acá en Perú también piña es una fruta, pero también piña, ¿qué creen que le dicen piña? Dice, estás piña, dice, ¿no? Algo no le salió como uno ha querido, dice, ¿no? Piña. ¿Ven? O sea, esa ya, la significación de las palabras va cambiando según un contexto determinado, ¿no? Ahora, dentro de la comprensión literal también podemos encontrar sinónimos,
antónimos y homófonos también podemos encontrar. O sea, homófonos, parónimos, ¿no? Homógrafas, palabras, todo tipo de palabras que nos ayuden, ¿qué cosa? A entender un texto, ¿no? En la cuestión literal, como les digo, ¿ya? Ahí la información es explícita. O sea, la información está ahí presente en el texto. ¿Ya? Cuando uno lee, ya es fácil, ¿no? Se puede decir, no es tan complejo para encontrar la información, porque está ahí en el texto, literal, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿y qué preguntas, ya, con qué preguntas puedo trabajar o qué preguntas me puedo realizar o hacer para encontrar cierta información literal, ¿no? Dice, ¿qué? Dice, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? O quién es el personaje, dónde fue, quiénes son, cómo es, con quién estuvo, para qué lo hizo, cuándo fue, cuál es o cómo se llama, ¿ven? Preguntas así para uno poder detectar información literal. Ustedes lo pueden aplicar cuando enseñen también no sé, a sus grupos, ¿no? Yo sé que aquí hay maestros, ¿ya? No solamente de escuela bíblica, también de escuela dominical, hay pastores que pueden aplicar también ese tipo de preguntas, ¿no? Preguntas para formular preguntas literales, ¿no? Literales, solamente literales. Es el primer nivel, ¿no? Para poder entender un texto, ¿no? Y así la persona, uno también cuando uno lee un texto, también se puede hacer esas preguntas a sí mismo para poder comprender el texto. Muy bien. A ver, después voy a preguntar, ¿ah? Están un poquito calladitos ustedes. Después voy a poner que ponen en el chat si estoy. Ya. Muy bien, a ver, sigamos con el siguiente nivel. ¿Qué nivel dice? El nivel de comprensión Inferencial. Inferencial. Uy, ¿qué será ese nivel? Ya. Este nivel, estimados, ya, es un nivel que se trabaja bastante en las instituciones, ya, en toda organización, donde se enseña, donde se imparte clases. Es un nivel que se debe a mi recomendación, yo como docente, ya, bueno, ahorita estoy enseñando en la universidad, es un nivel que siempre estoy trabajando con mis alumnos, o aquellos a quienes estoy enseñando. ¿Ya? Sin ánimo de ser muy quisquilloso, ¿ya? Yo he sido docente de primaria, he sido docente de nivel secundario, nivel de instituto, he sido docente de seminarios teológicos, institutos bíblicos, institutos pedagógicos, tecnológicos, ya imaginarán, prácticamente me he paseado por todos los institutos, por todas las instituciones, ¿ya? Pero no lo digo con el afán de, tal vez, de enaltecerme, sino les digo con el afán de que, no, con el motivo de compartirles mis experiencias, ¿no? Donde justamente he podido aplicar, ¿no? Todo lo que Dios ha permitido que aprenda, ¿no? Entonces, en este nivel de comprensión inferencial, ¿ya? Aquí se tiene que establecer relaciones entre partes del texto. ¿Para qué? Para inferir, ¿qué cosa? Información. ¿Qué es eso de inferir, profesor? ¿Ya? Cuando hablamos de inferir, hablamos de deducir, inducir, de proyectarnos a algo, ¿no? De concluir en algo. Dice bien claro, esos aspectos no están en dónde. A ver. ¿Qué cosa voy a inferir? En el literal. No están en el texto. Ya, no están en el texto. Esa información, el texto no te lo está diciendo. Bien. Tú tienes qué cosa, según el texto, o sea, basarte en el texto, uno qué cosa tiene que hacer, tiene que inferir. Profesor, ¿y cómo es eso? Dirán algunos, ¿no? Vaya, algunos aspectos importantes para yo poder inferir en un texto. Uno, ¿qué dice? Deducir qué cosa, enseñanzas y mensajes. Y mensajes, claro, ¿no?
Dice, ¿leíste un cuento? Eso. Bueno, el cuento no te va a decir, pues, sabes que esta es la enseñanza, ¿no? O el texto no te va a decir, esta es la enseñanza, o este es el mensaje, no. Uno que tiene que hacer, deducir esa enseñanza, ¿no? Proponer títulos para un texto. Quizás estoy leyendo yo un texto, pero no tiene título, no sé de qué trata. Entonces, yo voy a, de acuerdo a lo que he leído, le pongo un título. Plantear ideas fuerza sobre el contenido. Entonces ahí puedo extraer ideas muy importantes sobre lo que yo he leído, unas ideas principales muy importantes, o ideas secundarias, ¿no? Que ya vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Ya en la siguiente clase, nosotros todavía seguimos con el texto, con la lectura, todavía seguimos con este tema hasta el otro sábado, que vamos a ampliar un poco más y vamos a hacer más detalles, más ejercicios, ya hasta que ustedes tengan bien ya enraizados todo este conocimiento que se está impartiendo. ¿Qué más? Inferir el significado de palabras. Hay palabras que no entiendo en el texto, pero si yo veo el contexto, ya puedo inferir qué significa esa palabra. A veces no está en mi diccionario al lado. No tengo un diccionario, no está en el Google, no estoy en el chat GTP, no lo sé. ¿Ya? Pero entonces, mirando el contexto, el antes y después de ese término, ¿ya? Yo puedo inferir qué significa esa palabra. Deducir el tema de un texto. Yo no sé cuál es el tema del texto, pero después de haber leído el texto, ya puedo extraer su tema, tanto sus temas principales como sus subtemas, que ya lo vamos a hacer la otra siguiente semana. Ahora, dice, bueno, qué bonita novela, o qué bonito cuento, qué bonita fábula, dice, ¿no? Qué narración, qué historia, pero no me gusta ese final. ¿Qué dice uno? Le voy a cambiar su final. O voy a poner otro final, un final que a mí me agrade. O un final que sea más acorde, dice, ¿no? Bueno, entonces tú puedes darle un final distinto también. De acuerdo a lo que has leído, cambias el final. Interpretas el lenguaje figurativo. A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere el lenguaje figurativo? A ver. ¿A qué se refiere el lenguaje? Cuando habla, en una palabra está escrito algo, pero significa otra cosa, algo figurado. Ya, algo figurado, ya, muy bien. Ya. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué es eso del lenguaje figurativo? Algo comparativo, dice Pedro Chuy. Ya, muy bien. ¿Podría ser relacionado a metáforas? Ajá, muy bien, ya llegó al punto. Cuando hablamos del lenguaje figurativo, se refiere a recursos literarios. ¿Ya? ¿Ya? Es como comparar ciertas realidades de forma figurativa. Claro, lo que pone ahí su compañero dice, ¿no? Es como la parábola de sembradores, ¿no? ¿No? Está enseñando una verdad, ¿no? A través de una historia, está enseñando una verdad, ¿no? Pero no solamente eso, también hay palabras, o hay frases, o hay textos, ¿ya? Que también son figurativas, ¿no? Utilizando, ¿qué cosa? Recursos literarios. Su compañero lo dijo, metáforas. Ah, claro, la metáfora es la figura literaria por excelencia, ¿no? Bueno, hoy ya no les voy a enseñar, pues, figuras literarias, ¿no? Porque es otro tema, ¿no? Pero hay figuras literarias como metáforas, anáforas, símil, ¿no? Lo que, como yo dijo, de comparación. El símil es comparación, ¿no? Como, ¿no? Utilizando términos como. Polisíndetons, hipérboles, que es exagerar algo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando los israelitas estaban a punto de entrar a Canaán, tenían miedo, dicen, ¿no? ¿Qué cosa? Con los gigantes. ¿Qué decían los israelitas? Dice, nos vemos, como dice, como langostas. O sea, ¿qué están haciendo? Están haciendo un lenguaje figurativo, ¿no? O sea, éramos como langostas, dice a ellos, ¿no? Y dice que sus murallas llegaban hasta el cielo, dicen, ¿no? ¿Qué están haciendo? Es un lenguaje figurativo, pues, ¿no? Porque no hay murallas que lleguen hasta el cielo, pues, ¿no? Está haciendo un lenguaje figurativo, ¿no? Y eso se llama hipérbole. La hipérbole es exageración, va a exagerar.
Entonces, todo eso es importante porque vamos a inferir dentro del texto, ¿no? Entonces, ustedes también pueden aplicarlo para poder entender un texto, ¿no? Deducir enseñanzas, título, inferir significado, deducir el tema, prever un final diferente, ¿no? Muy bien. A ver, sigamos. Pistas, dice profesor. ¿Y qué preguntas debe hacer uno a sí mismo y también para yo poder enseñar a otros? Pistas para formular preguntas inferenciales. Dice, ¿qué pasaría antes de? Dice, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuando? Dice, ¿cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿O qué conclusiones? ¿Ven? Son preguntas que nos van a ayudar a ¿qué? A inferir un texto, según yo voy leyendo. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cómo podrías tú darle un final a este texto? ¿No? ¿O qué conclusiones darías? ¿Por qué crees tú, ya, que esta persona hizo tal acción? ¿Ya? Entonces uno dirá, ah, no, pues yo creo por esto, por esto, por esto, porque eso me dice, según el texto me estoy basando, pero yo estoy infiriendo, ¿no? Entonces, son preguntas inferenciales. Ustedes lo pueden hacer cuando hacen sus estudios, ya a la grey que tienen a cargo, sean maestros u otros, pueden hacer este tipo de preguntas, ¿no? Para que entiendan un texto. Ustedes mismos también cuando lean, pueden hacer esas preguntas y van comprendiendo, ¿no? Muy bien. ¿Nivel de qué dice? ¿Comprensión qué? Crítica. Crítica. Valorativa. Ya. Esto tiene que ver con un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos. Ah, dice, ¿cómo yo voy a hacer una valoración, voy a realizar una valoración al texto? ¿Qué juicios voy a hacer? Claro, va a ser a partir de qué? Del texto. Yo ya tengo mis conocimientos previos, ya me enfrenté al texto, ya lo leí, ¿ya? Entonces, pero ahora yo quiero hacerle ciertas críticas a ese texto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué aspectos yo debo considerar para valorar un texto? ¿A partir de qué? Entonces, uno, juzgar el contenido de un texto. Juzgar, o sea, ese contenido, a ver de qué forma, de qué manera está bien realizado el texto. Distinguir un hecho de una opinión dentro del texto. Los personajes, cómo han actuado. Yo juzgo la actuación de esos personajes. Analizo cuál era la intención del autor. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué el autor escribió ese texto? ¿Cuál es su propósito al escribir ese texto? Es analizar la intención. ¿Cuál es su propósito, su motivo? Emitir juicio frente a un comportamiento. Eso sí, en caso, todo va a depender del tipo de texto, ¿no? Tanto si es un narrativo donde hay personajes, de hecho que vas a emitir un juicio, ¿no? Pero todo ya se debe aplicar de acuerdo a la tipología textual que lo vamos a hacer después, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pistas para formular preguntas criteriales. Estas también son importantes porque nos ayudan justamente a la valoración de un texto. ¿Crees que es, dicen, ¿no? ¿Crees que es importante? ¿Qué opinas sobre el comportamiento de los, o de la actitud de tal personaje? ¿Cómo crees que debería ser? ¿Cómo podrías calificar, ¿no? sus argumentos? ¿Qué hubieras hecho tú? Ya tú tienes que extrapolarte, ¿no? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? Entonces son preguntas que nos ayudan, ¿no? Para poder valorar, ¿ya? E enjuiciar un texto. Y esto es importante, ¿no?
Ya, recuerden, todo esto es parte de una comunicación efectiva, ¿ya? Para poder sobrellevar justamente esta parte, ¿no? O dentro de mi ámbito donde yo me estoy desarrollando. En todos los ámbitos siempre van a aplicar, ¿ya?, preguntas que nos ayudarían, ¿no?, a poder entender ciertos textos y contextos. Dice una frase, ¿no? Un texto sin contexto, ¿qué cosa es? ¿Quién lo completa? Un pretexto. Muy bien, hermano Henry, ¿no? Dice, un texto sin contexto es puro pretexto, dice, ¿no? Siempre es bueno analizar el pretexto, el texto y el posttexto. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vemos un texto? Mi pregunta es, cuando tú coges un libro y vas a leerlo, ¿de frente te pones a leer o qué es lo que haces para entender un texto? ¿Qué es lo que hace uno? Ya, muy bien, vamos a ver. Ya. ¿Qué estrategias podemos aplicar en la lectura? Uno se llama las estrategias cognitivas, ¿ya? Una lectura exploratoria. Ya, muy bien, claro. Excelente, muy bien, hermano Henry. Claro, voy a explorar antes, ¿no? Algunas estrategias cognitivas, ya, el lector, ya, son sus objetivos, sus predicciones, sus inferencias, su resumen, interrogación, activación del conocimiento, clarificar dudas. Miren, miren estrategias que puede aplicar un lector, ¿ya? Estrategias cognitivas para entender un texto. Muy bien. Les han pasado ya estos PPTs, ¿no? Yo he enviado ya. Ya. Muy bien. Por ahí nuestro hermano Henry dijo lectura exploratoria, ¿no? Dice, hay 3 momentos, estimados, ya, que yo debo hacer, ¿no?, debo realizar, ya, 3 procesos para yo poder entender un texto. Cuando yo me enfrento a una lectura, un texto, hay 3 procesos muy importantes. Uno se llama, ¿antes de qué? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer antes de la lectura? ¿Cuál es mi objetivo de lectura? Porque lo voy a leer. Hacer predicciones, o sea, me proyecto, ¿no? A ver, ¿de qué puede tratar este texto? Por ejemplo, algunos dicen, ¿no?, yo con ver el índice, ya me estoy imaginando ya de qué va a tratar el texto. O con ver el título, ya puedo imaginar de qué va a tratar el texto. ¿Qué más? ¿Qué cosa activa? Los conocimientos previos, de lo que estábamos comentando ya hace un momento, ¿no? Los conocimientos previos, lo activo. Eso es antes de la lectura, ¿no?, antes de que yo pueda leer un texto, sea cualquiera el texto, ¿no?, sea cualquier tipo de texto, ya hemos dicho ya. Son estrategias, son niveles que se puede aplicar en diferentes tipos de textos. Ya lo vamos a hacer ya la tipología textual después. Ya les voy a enseñar ya los tipos de textos, su estructura, sus características, también igual ejercicios. Muy bien, Henry. La semblanza del autor también ayuda. Claro, todo eso es parte de antes de la lectura. Por eso va dentro de tus conocimientos previos, ¿no? Entonces yo voy a hacer una lectura exploratoria, voy a hacer una semblanza, ¿no? Ahora, entonces viendo ya con ese bagaje que uno tiene, voy y me enfrento al texto. Yo como lector, como lectora, me enfrento al texto. ¿Qué hago? Las predicciones que hice, ya, antes de que lea el texto, lo voy a comprobar cuando yo lea. ¿Qué más? Identifico el sentido de las palabras nuevas. Ya, cuando estoy leyendo hago eso, claro. Clarifico dudas, de repente dudas que tenía antes del texto. Formulo preguntas en el texto. ¿Qué me está queriendo decir el texto? Para eso están los niveles.
Identifico las ideas o los hechos principales según el tipo de texto, ¿no? Según el tipo de texto. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos ítems, ¿ya? ¿A qué se refiere eso, profesor? Comprobar, identificar, clarificar, formular, enunciar. Ya, vamos a ver esa parte, ¿no? Profesor, y cuando ya terminé de leer el texto, ¿qué hago? Hago el post, o sea, el después de la lectura. ¿Qué hago? Me planteo preguntas. Redacto resúmenes. Ya ves, tiene que ver con qué. Ahora, ¿con qué? Con la escritura. Voy a redactar un resumen. Ya leí el texto, voy a redactar mi resumen. ¿Ve? ¿Qué estoy haciendo con todo esto que estoy enseñando? Antes, durante y después. Estoy haciendo una lectura, ¿qué cosa? ¿Pasiva? ¿Qué No, tipo de lectura? activa. Estoy haciendo una lectura bastante activa, ¿no? Todos los aspectos. ¿Qué más? Puedo diseñar organizadores gráficos. Profesor, ¿qué es eso de organizadores gráficos? Voy a diseñar, claro, ya lo vamos a hacer ahora. Voy a evaluar, voy a hacer una metacognición de lo que he leído. Aplicando así estos momentos, el antes, a ver, Galicia, pasando la manito. Yo no voy en el fondo, me disculpa que estoy en la iglesia, que veo una actividad. No te Mire, escucho, y esa misma lectura también se puede hacer. Que perdone porque estoy en la iglesia, hay una actividad. Ya, al chat, puede escribir al chat puede escribir, que no se escucha bien, al chat. Si están en ruidos, por favor, ya en el chat, ¿ya? Si no, ya pueden, le puedo dar el pase para el audio, ¿no? Muy bien, y evaluarse, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, aquí ya, escrito. No, todavía no escrito. Ya. Muy bien. Estrategia, dicen, ¿no? Objetivo de la lectura, ya eso hemos dicho ya. Tengamos claro para qué vamos a leer un texto. ¿Para qué? Para aprender, ¿para qué? Quiero mejorar mi lectura en voz alta. Quiero tener una información precisa para recrearnos, entre otros. ¿No? Un objetivo, ¿no? Un determinante de la lectura, ¿no? ¿Para qué voy a leer este texto, ¿no? No creo que todos lean así al azar, ¿no? Debo tener un motivo, ¿no? Hacer predicciones, es adelantar. Cuando dice hacer predicciones, ¿qué hemos dicho? Adelantarse, me proyecto. ¿De qué va a tratar ese texto? ¿Ya? O sea, su estructura, su título, todo, ¿no? Comienzo a realizar y a ver, ¿no? De repente algunos elementos paratextuales, ¿no? Fuera del texto, ¿no? Algunos dicen inclusive cuando compran un libro, lo tocan al libro, dicen las hojas, lo huelen el libro, algunos, ¿no? Bueno, no sé. ¿Ya? Entonces veo todo, ¿no? El texto, para ver antes de ya justamente entrar a la lectura, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Activo los conocimientos previos, ¿no? Ya que hemos hablado bastante de esto. Recuerden, cuando nos enfrentamos a un texto, ya, desde el momento que leemos el título, o leemos el índice, o damos como dice el compañero, una lectura exploratoria, se están activando ya, ¿qué cosa? Nuestros conocimientos previos. Ya, no vamos en nada, no vamos en cero, estamos yendo con algo. Tal vez no sea mucho, poco, ¿ya? O regular, no lo sé, pero estamos yendo con algo siempre contexto. ¿Quién es el autor? ¿Qué tipo de texto es? Estructura del texto y otro aspecto, ¿no? Todos estos saberes nos van a ayudar justamente a lo largo de todo el desarrollo de la lectura. ¿Ya? Muy bien. Estrategias cognitivas durante la lectura. ¿Ya? ¿Qué hago cuando ya me enfrento al texto, dentro del texto, en la lectura? Ya simplemente voy a comprobar lo que anteriormente, mis predicciones, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Lo que yo me he proyectado. De repente puede ser sí o de repente no. Eso ya cuando uno lee, ¿no? Te aproximaste al tema,
¿no? O no te aproximaste, te fuiste del tema, no sabemos. Pero eso ya cada uno lo va viendo, ¿no? Justamente cuando uno ya va a estar dentro del texto, ¿no? Incluso hasta qué tipo de texto, ¿no? Uno dice, no, es un texto narrativo, no puede contraste con un texto argumentativo. O sea, todo depende de, ¿no? Muy bien, hipótesis, ¿no? Nos puede tener la atención y seguir dialogando con el texto. Esa hipótesis tiene que ver con las predicciones, ¿no? Acá, importante esto, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Esto haces, ya, lo va a hacer más activa también tu lectura, ¿no? ¿Ya? Dice, clarificar dudas. Dice, algunas veces, a ver, nos ha pasado que estamos leyendo algo y no estamos entendiendo. ¿Qué dicen? Sí, sí, a mí me pasó, sí. Ya. Entonces, sí, a veces, y a mí también me ha pasado, ¿no? Estamos leyendo y estamos nuevamente regresando, ¿no? Para poder entender el texto. A todos, dice Henry. Muy bien. Claro, a todos. A mí también me ha pasado, pues le digo, ¿no? A todos nos ha pasado que estamos leyendo y pues no estoy comprendiendo. ¿Qué hago? Ah, ya. Entonces, es bueno no desconectarse del texto, ¿no? Ya. Disculpa que por eso es bueno tener un buen ambiente, ¿no? Para leer, ¿no? Hay algunos que me dicen, profesorales, algunos exalumnos, ¿ya? O alumnos también, ¿no? Me dicen, profesorales, yo leo con música, dicen, ¿no? Bueno, leo, ¿no? No sé, o sea, estás oyendo y a la vez estás atento, no sé, dos cosas a la vez. Bueno, no lo sé. Pero para mí, ¿ya? Cuando uno lee un texto, tu ambiente debe estar en silencio, ¿ya? Para que tú puedas concentrarte bien y entender el texto. ¿No? Un ambiente bien iluminado, ¿no? Tu mesita, ¿no? Con buena ventilación. Dice, ¿qué cosa, profesor, hago cuando no estoy entendiendo un texto? Entonces dice, continuar leyendo, cuando la frase o el párrafo no parece esencial. ¿Ya? Su tacita de café, claro, muy bien. Bueno, yo estoy con mi vasito de agua, por si acaso. Ya. Su taza de café, muy bien, ¿no? Y vas a tener eso, ¿no? Ya, los literatos dicen, ¿no? Cuando uno lee un texto y lo has comprendido y lo has entendido, ¿saben cómo le dicen eso? Cualquier texto, así sea una obra literaria, dicen, ¿no? Has tenido un goce estético, dicen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque has podido entender el texto, te ha gustado la lectura. Entonces, continúa leyendo, ¿no? Continúa leyendo siempre, ¿no? Releer las partes que resultan confusas. Es decir, retomar la lectura de todo el texto, del tramo lector en donde no se haya producido una dificultad, donde se haya producido una dificultad de comprensión, ¿no? Releer esas partes que están confusas, ¿no? Parafrasear. ¿Cuánto a ustedes les encanta parafrasear? A ver. ¿Ya? ¿Saben parafrasear? Sí saben, ¿no? Parafrasear, ¿no? Parafrasear textos, palabras. Muy bien, Mano Henry, ¿no? ¿No? Las ideas o acciones. A veces no es tan necesario repetir las mismas palabras, sino yo parafraseo eso. Generar imágenes mentales. ¿Cuántos de ustedes, a ver, creo que todos, ¿no? Cuando leemos una historia narrativa, nos metemos tanto, nos proyectamos, hacemos un video mental y nos metemos en la historia y como que somos parte de esa historia. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿O nos pasó? Como que tú eres parte de esa historia. Yo les digo, porque yo leí un montón de obras literarias, ¿ya? Todos los, se podría decir, de casi todos los autores principales de todos los países, ¿ya? Y la verdad, cuando uno lee, pues, una novela, un cuento, una leyenda, ¿no? Entonces te vas metiéndote a la historia y como que tú eres parte, ¿no? Muy bien, Harrison, ¿no? Es una aventura literaria, ¿no? Un video mental así, ¿no? Te vas a proyectar. Muy bien. Generas imágenes, ¿no? Crear analogías, ¿no? Dice, esta historia como que se parece a esta historia, dicen, ¿no? Lo llevas a a otra realidad, ¿no? Incluso dicen, ¿no? Creo que se parece a mi propia realidad, dicen algunos, ¿no?
Pero bueno, ¿no? Todo eso es una aventura. Es parte del contexto y del texto donde uno puede estar inmerso, ¿no? Y nosotros tenemos esa opción de poder escoger, ¿no? Muy bien. A ver, continuamos. Formular preguntas, claro. ¿Cuánto comprendes o no? ¿Ya? Preguntas interesantes sobre lo que lees. Enuncias un tema. Si de repente el texto no te da el tema, tú puedes enunciar un tema. ¿Cuál será el asunto central del texto? ¿Sí? Antes de terminar las ideas o los hechos principales, ¿no? Un enunciado. Identificar las ideas principales. ¿Cuántos de ustedes hacen subrayados? ¿O hacen sumillados? Sumillado, pues es muy bien, Galicia. A ver, la manito, ¿está usando Galicia? Bueno, ya, muy bien. Entonces, es bueno, ¿no? ¿Qué ideas puedo extraer de ese texto? Las ideas principales, secundarias. Para eso utilizo ciertas técnicas, ¿no? Como ese subrayado, ¿no? Como ese sumillado. Sumillado es al costado de cada párrafo, ¿ya? Yo escribo, ¿ya? Lo que yo entiendo de ese texto, ¿ya? Muy bien, Galicia dice, yo soy una que subraya en la lectura. Muy bien, claro. Ahí estás, cuando tú subrayas, cuando tú haces humillado, cuando haces resúmenes, estás activando, ¿ya? Tu lectura. En otras palabras, estás realizando una lectura activa, ¿ya? Cuando haces esas técnicas, ¿no? Subrayado, humillado, ¿no? Entonces, eso nos ayuda durante la lectura. Muy bien. ¿Ya? Después de resumen, una síntesis, claro, como conclusión. ¿Ya? A ver, estimados alumnos, yo tengo aquí bueno, son 2 menos 17 alumnos. En una lista yo tengo 26, ¿no? Bueno, serán con los 17. ¿Está todo claro? Porque después, si vamos a hacer ejercicios, dibujar tareas, y el otro sábado seguimos con tareas, con ejercicios, talleres. Porque yo quiero que ustedes apliquen después todo este conocimiento que yo estoy impartiendo. Profesor. Sí, Ruth, dime. Una consultita. ¿Ya? A principio he captado esto cuando usted habló sobre la lectura, el antes, el durante y el después. Ajá. Una explicadita o un ejemplito de esa característica sobre la lectura, por favor. Gracias. Ya, ok. A ver. Vamos a retroceder un poco, ¿ya? El antes, durante y después la lectura. Cuando uno va a leer un texto, no es que yo voy de frente y leo el texto, no. ¿Ya? Aplica estrategias para entender un texto. Por ejemplo, ¿ya? Cuando tú ves el título de un texto, supongamos, ¿no? El título del texto dice, supongamos dice, la Caperucita Roja, dice, ¿de qué tratará este texto? Pues yo todavía no he leído el texto, ¿eh? ¿De qué tratará este libro? Dice Caperucita Roja, ¿de qué tratará? ¿Qué dirán ustedes? Caperucita Roja, ¿qué es una caperucita? ¿Por qué le dirán roja? Entonces, ¿uno qué hace? Se va proyectando a lo que va a tratar el texto, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, yo hago predicciones. ¿Qué es una caperucita? Caperucita, ¿qué será caperucita? Capucha, no sé qué será, dirán algunos, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Todavía me estoy imaginando, ¿no? Ya estoy activando ya todo el conocimiento previo. Pero cuando yo entro al texto, ya durante la lectura, comienzo a comprobar lo que anteriormente dije. Mi proyección. Si mi proyección es cierta, lo voy a comprobar en la lectura. Durante la lectura, ¿qué hago yo para comprender un texto? No solamente leo. ¿Qué hago yo durante la lectura? Subrayo. ¿Qué más?
hago sumillados, formulo preguntas, extraigo las ideas. ¿Hay palabras nuevas? Ya. Entonces, no sé, pues voy al diccionario. ¿Qué estoy haciendo? Una lectura activa. ¿Ven? Entonces, cuando yo estoy leyendo mi texto, yo subrayo, anoto, ¿no? Ideas. Si es posible, tengo mi cuaderno al costado. Anoto las ideas de ese texto. ¿Qué estoy haciendo? Hemos dicho que la lectura es un proceso donde yo voy a aplicar todos mis procesos mentales, mi imaginación, mi análisis, mi comprensión para entender ese texto, la lectura. Por ejemplo, a ver, un texto de la Biblia, a ver, si yo les digo, supongamos que ustedes nunca han leído el libro de Proverbios. ¿Qué dirían ustedes cuando escuchan Proverbios? Pero todavía no han leído. ¿Qué dirían ustedes? Dicen, van a leer el libro Proverbios, pero ustedes nunca han leído Proverbios. ¿Qué se imaginarán ustedes cuando escuchan Proverbios? Diccionarios. ¿Ya? Ya voy diccionario, dice Proverbios. ¿Qué será Proverbios? No voy diccionario. Entonces yo voy entendiendo de que antes de que voy a leer ese texto, primero, ¿no? Me voy a hacer mis proyecciones. Si el título dice Proverbios, ya, entonces yo voy a entender, yo voy a proyectarme a lo que a lo que el libro me va a decir. Enuncio el tema también, igual. Pero eso es antes y durante la lectura. Después de la lectura, después que he leído el texto, ¿ya? Después que he leído el texto, y para comprender mejor, ¿ya? ¿Qué hago? Hago un resumen de ese texto. Si ese texto tiene, pues, no sé, son 2, 3 páginas, y ¿no? Yo lo haré, pues, en una página, ¿no? Pero ya un resumido con mis palabras, ¿no? Lo que yo he entendido. Pero para poder entender un resumen, siempre es bueno, ¿qué cosa? Hacer sumillado, ¿no? De cada párrafo, ¿qué estoy entendiendo, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ya. Aquí. Después de la lectura, ¿qué cosa hago yo? Dirán ustedes. ¿Qué hago después de la lectura? Hago preguntas, me evalúo, planteo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasaría? ¿Y si? ¿En qué podemos aprovechar? ¿Qué otras cosas faltan? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Estoy de acuerdo con? Entonces, eso me ayudaría, ¿qué cosa? A plantear preguntas después de la lectura. ¿Mm? ¿Qué más hago cuando yo leí un texto? Cuando ya leí el texto todo y he hecho mi subrayado, ya entendí las palabras, ya saqué las ideas, o ya extraje las ideas, ¿qué hago después? Redacto resúmenes. Redacto resúmenes. Yo redacto un resumen. Miren lo que dice el texto. Dice, un buen resumen es garantía de comprensión del texto. Dice. Entonces, para eso es utilizar ideas parafraseadas, sumillas, ¿no? Para eso utilizar conectores. Ya vamos a hacer conectores después. Por lo tanto, pero además, ¿no? Sumillas. Por eso les decía, en un texto, ¿ya? Es bueno aplicar subrayada, apliquen sumillados. Les va a ayudar cuando ustedes redacten sus resúmenes. Perdón. Perdón. Salud, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpen, estimados alumnos, sino que yo soy un poco alérgico. ¿Ya? Pero bueno, en fin. Ya. Las sumillas enlazadas por conectores. ¿Ya? Los resúmenes nos ayudan. Cuando uno redacta un buen resumen, significa que has comprendido el texto. ¿Por qué? Porque antes que hagas tu resumen, tú has subrayado, has hecho tu sumillado, ¿no? Muy bien. También yo puedo, el texto lo puedo convertir a organizadores gráficos, como mapa mental, mapas conceptuales, esquemas, ¿no? Un cuadro comparativo,
una espina Ishikawa, ¿no? Son organizadores que nos ayudan a sistematizar la información, ¿no? Y eso es muy bueno también. La cuestión es que las ideas estén bien organizadas. Muy bien. A ver, hasta aquí. Comentarios, preguntas, aportes. Les escucho. A ver. ¿Quién desea participar? Muy bien. Entonces vamos a las reflexiones. Por último, evaluarse, que implica reflexionar sobre nuestro proceso lector, para lo cual sugerimos plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Qué comprendí? ¿Dónde tuve dificultades? ¿Qué hice para reflexionar? ¿Ya? ¿Desarrollé bien el proceso de comprensión? ¿Logré el objetivo que me tracé? Son preguntas que uno se autoevalúa para poder ver si uno comprendió el texto, ¿no? A ver, dice por acá, Mónica Lencina dice, esto nos sirve para poder interpretar un texto de la Biblia, para aprender y enseñar, ¿ya? Henry dice, profesor, los enunciados gráficos ayudan a expresar lo comprendido en la lectura. Claro, así es, porque vas a sistematizar, ¿qué cosa? La información. Ya, muy bien. A ver, estimados, voy a las preguntas de reflexión. ¿Ya? Y digo, ¿para qué me sirve esto lo que he aprendido hoy? A ver, sobre la lectura. Pueden hablar o pueden también escribir en el chat. Porque después yo voy a enviar ejercicios, ¿ya?, a través del coordinador para que ustedes hagan en casa. Tienen toda una semana para que practiquen ahí. Yo les voy a mandar los ejercicios. ¿Ya? Apliquen, van a aplicar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica, y lo van a aplicar ¿qué? En los ejercicios. A ver, ¿para qué me sirve todo esto? A ver, lo que hemos, ese tema. Profesor. Ya, a ver, te escucho. Bueno, a mí me sirve para poder hacer la práctica de tal forma que sea correcta. Ya. Cuando lea no solo mi Biblia, sino cuando lea cualquier libro que yo guste o que necesite. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Sí, profesor. Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Poder entender lo que leemos, el texto, saber qué preguntas formularnos para poder llegar, ¿no es cierto?, a la comprensión de todo lo que estamos leyendo. Ya. ¿Quiénes han participado? Cayo, ¿no? ¿Y quién más? Yo soy Mónica. Mónica, ¿no? De Mesilla. Participas bastante, de encima. Ya, a ver. ¿Alguien más? Si no pueden, al chat, Profesor. pueden escribir. Ya. Sí, profesor. Creo que nos sirve en general a todos, porque muchas veces, si bien leemos, lo tomamos de una parte literal, como más o menos usted está indicando Uh-huh. un inicio. Ya al
al analizar un poquito más las partes o de repente lo que el texto nos quiere decir, ya aplicamos la parte técnica, ¿no? Que es la diferencial, la crítica y sobre todo qué es lo que estamos empezando, dónde estamos y qué es lo que podemos estar concluyendo. Esto también nos ayuda a tener un panorama un poquito más amplio, ¿no? De qué es lo que quiere mostrarse o de repente en una frase de repente hay de repente otro significado de lo cual podríamos tener alguna relevancia. Eso, profesor. Claro, muy bien, Fran Zavala, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Voy a los chats. A ver, Henry dice, para poder entender el sentido del autor de un libro. Ah, sí, claro. ¿Ya? Recuerden que cada autor, ya, si usted, a ver, en la Biblia tenemos muchos autores y cada autor escribió en diferentes épocas, ¿sí o no? Y cada uno va a tener un propósito, un objetivo, un sentido. Muy bien. Dice Roxana, a ver, Henry, ¿no? Henry Ortiz. Ya. Roxana Correa dice, para poder hacer un buen análisis de la lectura y poder entender e interpretarla mejor. Claro, claro, muy bien. Roxana Correa, ¿no? El aprendizaje de hoy, dice Pedro Chuy, nos ayuda a mejorar nuestra lectura y la comprensión de la lectura. ¿Ya? El aprendizaje de hoy día. Claro, Pedro Chuy, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Quién más desea participar? Si no pueden... Profesor. Ya, a ver. Michael. Sí, profesor, justo un poco para mí ha sido la clase un poco, vamos a decirlo así, me tomaba bastante tiempo para poder entender, pero creo que esta clase en particular me ha enseñado realmente a poder tener una mejor comprensión de lo que leo. Realmente, por ejemplo, en particular el tema es qué hago cuando he llegado a un punto de la lectura donde no he comprendido lo que he estado leyendo, ¿no? Y sí, uno continúa leyendo, pero cuando una parte de la lectura no se ha comprendido, como que se complica un poquito lo que sigue, porque todo tiene una línea de pensamiento. Pero gracias a las preguntas que uno se genera, yo he aprendido este día a cómo poder lidiar en ese momento de mi lectura. Y por eso ha sido muy edificante para mí cómo poder llegar a solucionar en ese momento cuando la lectura no está siendo clara para mí. Muy bien, gracias Michael. Bien. Nos enfrentamos a diferentes tipos de textos, ¿ya? Y eso es justamente qué estrategias aplicar, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Carla Sánchez dice, ¿es necesario para tener una comprensión de lectura seguir la secuencia de un texto para otro contexto? Claro. Muy bien. No les he enseñado todavía yo la microestructura, ¿ya? La macroestructura y la superestructura del texto. ¿Ya? Bueno, eso lo enseñaré ya en otro momento, de repente, comunicación efectiva número 2, si Dios lo permite. ¿Ya? Pero bueno, hay cosas que sí he tratado de que ustedes puedan, le he dado, ya, sí, lo esencial para que ustedes puedan aplicarlo, ¿ya? ¿En dónde? En sus labores. A ver, pregunta, ¿cuántos son aquí maestros de escuelas bíblicas? O de... Yo, profesor. Ya, o de escuela dominical. Yo, profesor. Ya, muy bien. Ya, ahí le estoy dejando los insumos para que ustedes puedan aplicarlo. ¿Cuántos son acá? Acá hay varios pastores, he visto, ¿no? He visto aquí que hay pastores, líderes, maestros, hay diáconos, pastores jóvenes, pastor misionero. ¿Ya? Entonces, todo eso nos va ya, a ayudar y aplicar, ¿no? Todo nuestro que hemos hecho en cuanto a esto, ¿no?
Ya, algo que diferenciar en cuanto a la lectura bíblica de un libro es que en la lectura bíblica se puede hacer una hermenéutica que depende de la iluminación. Ya. Incluso para hacer hermenéutica tenemos que tener recursos también, recuerden. Muy bien, excelente, excelente, estimados alumnos, por su participación. ¿Ya? Voy a pasar un último PPT. Ya. A ver, ¿qué dice? ¿Para quién te ha dirigido esta? A ver. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ah, ya. A ver, ¿qué me pueden decir de ese texto? Bueno, acá vemos que nos dice la escritura que alguien leían el libro y dice que ellos comprendían realmente lo que se estaba leyendo. Muy bien. Profesor, dice bien claro, ¿no? Y leían en el libro de la ley. Se supone que estaban en grupo, ¿ya? Claro. Ya decía, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, la razón, el entendimiento, la buena comunicación. El que leía sabía poder poner la buena comunicación al que estaba recepcionando, que era el pueblo, ¿no? De modo que entendían la lectura, que quiere decir que ya le estaba hablando y ellos tenían ese sazón de que estaban sabiendo lo que les estaba diciendo, ¿no? Bueno, pues ahí es. Ya, muy bien. Si ustedes ven el contexto, ya, había personas que estaban enseñando a quién. Al pueblo. Claro. Dice, ¿y qué ponían? Al pueblo de Dios. Ponían el sentido. Ponían el sentido. Dice, de modo que entendiesen la lectura. La lectura. ¿Qué estaban haciendo ahí? A ver. Le estaban enseñando. Le estaban enseñando. ¿Ah? ¿Con qué? Aplicando, ¿qué será ahora? Ustedes son justamente hermanos, todos nosotros, todos los que tenemos, todos los que somos maestros, pastores, todos, estamos justamente ya, enseñando ¿para qué? Para que las personas que enseñemos entiendan la lectura, entiendan el texto. Para eso aplican estrategias, ¿no? Muy bien, estimados. Uy. A ver, es el audio, ¿quién está ahí? Uy, ya. Entonces ponían el sentido, ¿ya? Ustedes pueden, si quieren, pueden leer en Nehemías 8:8. Ya. Yo solamente le puse el texto, pero ustedes lean el contexto. A ver, el antes, el durante y el después. Lean el contexto ahí en Nehemías, para que vean a qué se refería eso, de que ponían el sentido, de no que tenían lectura, quiénes lo hacían, quiénes estaban leyendo, quiénes enseñaban. No se trata solamente de leer en voz alta o coral, ¿no? Sino es darle sentido. ¿Ya? De modo que entiende. ¿Para qué? Para poder entender procesos mentales, ¿no? Estrategias. Muy bien, estimados alumnos. Muy bien. Ya. Pásame otro ladrillo. Muy bien. Es Windows, ¿no? Si bien recuerdo. Ya. Muy bien, estimados alumnos. Ya. Les agradezco bastante por este momento. Yo voy a tratar de arreglar mi máquina para que no haya esas fallas, ¿no? Si tienen alguna pregunta o algo, ya ustedes tienen mi número, alguna consulta, ¿ya? Y bueno, yo poder darles siempre lo mejor, ¿no? Para ustedes. Las tareas, escúchenme, las tareas, ¿ya? Que ustedes me han entregado, yo voy a tratar en estos días de entregarles personalmente
Pero al coordinador les voy a enviar ya todo las tareas que voy a dejar del tema de hoy día. ¿Ya? Son unos textos que ustedes van a aplicar, nada más. Este tema de lectura seguimos el otro sábado, porque todavía nos falta desarrollar lo que son ideas principales, ideas secundarias, temas y subtemas. Nos falta hacer, ¿ya? Ya para entrar a tipología textual. Muy bien, no se olviden que el otro sábado vamos a tener un examen, ¿ya? Así que repasen los PPTs. ¿Ya? Generalmente es práctico, no es tanto teórico, ¿ya? Los exámenes que yo tomo, ¿ya? Es más práctico. Y para que estén preparados, ¿ya? Sí, va a haber tarea en esta semana. Sí, no hay problema. Yo lo voy a mandar con el coordinador las tareas. A ver, Carla, pasando la mano. Perdón, hermano, estaba queriéndole mover y se fue el dedo para allá. Mil disculpas. Ah, ya. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas, consultas? Profesor, ¿usted me escucha? ¿Usted logra escucharme? Sí. Profesor, el examen que te va a mandar va a ser de los 4, de los PPT que ha estado enviando, ¿no? Yo que 3 clases. Yes. Sí. No voy a ser tan malo, po. Disculpe que le respondo en inglés. No, como estoy estudiando inglés, me salen las palabras en inglés. Ya. Perdónenme el Spanglish. No es malo. Abogo a su corazón noble. Uy, ya. ¿Alguien más? Ya. Ok. Muy bien, estimados alumnos. Espero que me hayan entendido la clase de hoy día, lo que es la lectura. Ahí tienen el material, tienen el PPT. Ya creo que ya les han pasado a ustedes. Repasen, ya. Les he tratado de armar las clases de una forma que ustedes me puedan entender. Es cuestión de aplicar, nada más, ¿ya? Yo mando las tareas con el coordinador, ¿ya? Yo sé que ustedes están en múltiples ocupaciones, ¿no? ¿Ya? Están, depende de la iglesia, en familia y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Yo soy bastante comprensivo, entiendo los contextos de todos, ¿ya? ¿Ya? Las tareas tienen hasta el día, las tareas que voy a enviar entre hoy y mañana tienen hasta el día jueves, ¿ya? Para poder hacerlas, ¿está bien? ¿Ya? Y igual, como la anterior, me lo envían, ¿ya? Para poder también tener presente, ¿ya? Recuerden que yo estoy poniendo calificaciones, no solamente es las tareas, también son las participaciones en clase, sus comentarios, sus aportes. Incluso hasta cuando preguntan, todo eso estoy calificando, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo que tiene que haber, pues, una comunicación efectiva. El curso es comunicación efectiva. Y comunicación efectiva no solamente es que ustedes puedan hablar, también es escribir, preguntar, no sé, o sea, la cuestión es desenvolverse bien, ¿no? Según los espacios donde yo me estoy desarrollando, o estoy justamente viendo, ¿no? Muy bien, estimados alumnos. Cuídense mucho. Un abrazo a cada uno de ustedes. Creo que ya van a ser la 1 ya de su almuercito. Y nos vemos el próximo sábado. ¿Ya? Bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Bendiciones, profesor.